Las teorías sobre la democracia y la libertad individual, que se discutían en Europa desde hacía siglos, ¿tuvieron defensores y detractores en España? Supongo que sí, pero no olvides que España es diferente, algo que nos recuerdan como un insulto, para definir nuestro histórico y permanente fracaso. A la reforma protestante, Castilla respondió con la contrarreforma, a la industrialización con la profundización en el latifundismo, a la democracia con la dictadura y ante la modernidad apostó por el conservadurismo religioso. Ese comportamiento era del todo incompatible con Europa y con Cataluña. Cuando muerto el dictador, Europa exigió a Castilla democratizarse como condición para ser admitida en su seno. También en eso fue diferente e impuso una democracia formal pero fascista. ¿Pero por qué fascista? Recuerda que en los años 30 del siglo pasado la República redactó una constitución opuesta a los intereses de la élite eclesiástica, terrateniente e empresarial. Dicha élite urdió un golpe de Estado, provocó una guerra civil con ayuda de nazis y fascistas e impuso una dictadura que duró 40 años, durante los que cometió todo tipo de crímenes contra la población. Decenas de miles de aquellos muertos todavía permanecen en las cunetas de las carreteras donde fueron asesinados. Aquellos criminales, por tanto, seguían en el poder a la muerte del dictador. Supongo que la élite europea era consciente de ello. Por supuesto, y culpable por haber apoyado o permitido la dictadura y dispuesta a ser indulgente con los criminales fascistas con tal de incorporar a 40 millones de consumidores. Así que la élite fascista castellana se preguntó: ¿cómo pasaremos de la dictadura a la democracia con las manos manchadas de sangre? ¿Cómo mantendremos intacta la estructura de explotación y robo a los ciudadanos? ¿Cómo pasaremos de la ilegitimidad de un Estado golpista a la legitimidad de una democracia? Mira, se dijeron, reuniremos a los líderes socialistas, comunistas y demás especímenes que andan locos por agarrar poder y dinero, y a cambio les exigiremos que acaten los principios del movimiento nacional. Y para que no se avergüencen de su traición, a eso lo llamaremos transición pacífica a la democracia. ¿Y qué significa eso?, preguntó alguno. Pues fundamentalmente dos cosas muy convenientes para nosotros. Una autoamnistía para que nadie pueda acusarnos de los crímenes cometidos durante los últimos 40 años, y un lavado de cara para que nuestro sanguinario y corrupto aparato franquista siga controlando la nueva situación. El resultado será una democracia fascista en la que seguiremos ocupando los puestos clave y controlando los tres poderes del Estado: la policía, el ejército y el funcionariado. De acuerdo con los socialistas y comunistas, que se han adherido eufóricos a nuestro proyecto, ansiosos de cargos, títulos, protagonismo y toda la mierda a la que nosotros ya estamos acostumbrados, redactaremos una constitución impresentable, hecha de espaldas al pueblo, pero imprescindible para seguir robándole. Si alguno de los presentes no tiene estómago suficiente, comprenderemos que sea ausente mientras explicamos, por ejemplo, cómo se repartirá el dinero en la nueva Constitución. Antes que nada, ya en el artículo 2, declararemos a España como indivisible, y a continuación, en el 8, encargaremos al ejército la misión de mantener dicha unidad. Con ello nos aseguraremos el sometimiento de las colonias, como Cataluña, que nos alimentan. Más abajo, en el artículo 33, reconoceremos la propiedad privada, legitimando las propiedades acumuladas ilícitamente en épocas anteriores y las que pensamos seguir robando. Por supuesto, garantizaremos la libertad de empresa en el artículo 38 para que nosotros, con absoluta ventaja, sigamos enriqueciéndonos explotando la mayoría. Esos 40 millones de desgraciados que de rodillas nos mendigarán trabajo mientras vivan. Como que no podremos imponer y mantener los repugnantes artículos anteriores sin complicidades, haremos lo siguiente. Con dinero procedente de los presupuestos del Estado, es decir, de los desgraciados, porque nosotros no pondremos ni un euro,
En el artículo 38 garantizaremos de forma hereditaria el bienestar económico del monarca y su familia. A los congresistas y senadores les permitiremos, con el artículo 72, que se asignen sueldos indecentes a través de presupuestos confeccionados por ellos mismos y, claro, con cargo al dinero de los muertos de hambre. Al resto de gandules y ratas escaladoras que viven sin trabajar, el gobierno nacional y los autonómicos, ayuntamientos, partidos, sindicatos, policía, ejército y toda la caterva de funcionarios, les dejaremos rebañar los exangües bolsillos de los desgraciados con más impuestos que estrellas en el firmamento. Artículos 134, 142 y 157. Claro que no podemos dar por acabado este reparto sin satisfacer de alguna manera a los 40 millones de estúpidos que trabajan, pagan y callan mientras les jodemos. Así que en el artículo 35 les diremos que todos los españoles tienen derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Por supuesto, en este caso, no pondremos de dónde coño saldrá el dinero, porque este artículo es una puta broma y los desgraciados lo saben. Así que ipso facto rebuscarán en sus lánguidos y secos bolsillos para calcular las posibilidades de mierda que tienen y a continuación callarán y aguantarán como siempre. Ahora puedes comprender con más motivos por qué España siempre fue un fracaso. Porque siempre afrontó el futuro aferrándose al pasado. Un pasado repleto de dictadores, latifundistas, obispos, funcionarios, militares, aprovechados y lameculos. Los resultados de este complot los estamos sufriendo dramáticamente en nuestras camas. Una economía quebrada, un sistema productivo enfermo y el peor escenario posible para el presente y futuro de los ciudadanos. Entiendo que la democracia sea fascista, pero es una democracia. Bueno, los políticos españoles salieron al extranjero desde el primer momento dando lecciones de democracia. Pero la realidad no engañaba a nadie. Cuando en el conflicto con el País Vasco aparecieron voces negando la razón del Estado fascista, promulgaron una ley de apología de la violencia y del terrorismo para cerrarles la boca. Cuando los silenciados se organizaron en partidos para hacerse oír en el Parlamento, promulgaron la ley de partidos con la que suprimieron partidos y cerraron medios de comunicación contrarios a sus ideas. Cuando algunos jurados absolvieron a etarras, modificaron la ley del jurado para que los etarras no pudieran usar el jurado en los juicios. Cuando ahora Cataluña, cansada del maltrato recibido de Castilla durante 500 años, decide emanciparse pacífica y democráticamente, todos son insultos y amenazas negando los más elementales principios democráticos. Resumiendo, los pueblos de España estamos donde siempre, sometidos a una élite mentalmente enferma, anclada en el pasado, que tiene miedo a la libertad y a las ideas, y que no tiene ni puta idea de lo que significa la palabra democracia. Como en otras entrevistas, hemos llegado a un callejón sin salida. ¿Cómo resolver este desastre definitivamente? No te quepa duda de que podemos conseguirlo, pero solo si el pueblo invade la calle, paraliza la sociedad y persiste hasta conseguir los siguientes objetivos: nacionalización de la banca, las empresas estratégicas y los servicios fundamentales, creación de una moneda nacional de uso interno para emplear a toda la población y establecimiento de una democracia absolutamente real y directa. Muchas gracias, Joan. A ti.